Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Continuando con la serie de los 4 de 4. Hoy, en la enseñanza número 179, vamos a trabajar en la segunda de 4. El tema: impongan manos sobre los enfermos. Cuando estudiaba bajo la tutoría de mi pastor y mentor Pablo Bottari, en una ocasión estábamos estudiando sobre las señales que siguen a los que creen. Y a pesar que nuestro tema era echaran fuera demonios, obviamente él me dio el fundamento de la pregunta clave: ¿crees que puedes hacerlo? Porque en Marcos 16:17, utilizando Reina Valera 1960, claramente dice: y estas señales seguirán a los que creen. Hoy el Espíritu Santo inquietó mi corazón a contarles un testimonio que me ocurrió hace un par de meses. Y esto pasó aquí en mi casa. Estaba yo trabajando en el jardín de la casa y vi una planta que había entrado sobre la barda, o sea, el fence. Era una guía que se enredaba en los árboles que yo había plantado en esa zona. Inmediatamente salió mi viejo hombre, o sea, el maestro de Kung Fu, que un día fui y pensé que trayendo un machete o una espada podía cortarlas fácilmente. Así que fui y traje una espada de mi colección y le di unos tajos a la guía, pero no se cortó para nada. Así que le di con el machete y tampoco se cortó porque era muy resistente. Entonces proseguí a afilar el machete y cuando volví a intentar, di un tajo tan fuerte con el machete que estaba filoso y la planta se cortó muy fácilmente, pero el machete fue a parar a mi rodilla derecha. El dolor fue muy intenso y un sentimiento instintivo entró en mi mente en fracciones de segundo. Puse mis manos sobre la herida y el Espíritu Santo trajo a mi recuerdo el final de Marcos 16:17. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Sentí algo así como un calor en la rodilla y oré por un milagro de sanidad total. Y así, con las manos sobre la herida, sin ver aún la herida, fui con mi amada esposa y ella me limpió y decidimos esperar hasta la siguiente mañana. Cuando esto me pasó, eran aproximadamente las 10:30 de la mañana. Y nosotros habíamos decidido esperar 24 horas para el día siguiente visitar al médico y que él decidiera si necesitaba sutura. Así pasé esa tarde con una curita que había cerrado la herida y una gasa. Y así me fui al trabajo como cualquier día normal. Ya no sentía nada, ninguna molestia, mientras estaba en mi lugar de trabajo. Terminé mi turno de trabajo como a las 12 de la noche. Regresé a casa y dormí tranquilamente hasta la mañana del día siguiente a las 8 a.m. Entonces, cuando quité la gasa para asear la herida, mi sorpresa, la herida estaba exactamente como en la fotografía que muestra la portada. O sea, la herida estaba completamente cerrada y parecía que había pasado varios días. Pero yo doy testimonio
que realmente desde el machetazo hasta las 9:30 de esta mañana solo habían pasado 23 horas exactamente. Entonces, di gracias y la gloria a mi Señor Jesús y a Dios Padre. Y ustedes pueden ver que obviamente mi Señor Jesús le plació sanarme. Hoy trataré de hablarles un poco sobre dos versículos que muchos cristianos creyentes y congregantes han utilizado para hablar de la sanidad física, pero se confunden un poquito con la sanidad espiritual. Y me refiero a Isaías 53:5, que nuevamente he citado en más de una ocasión. Y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En este caso, la palabra que se tradujo como curados se puede referir tanto a la sanidad espiritual como a la física. Yo creo que en el contexto claramente se refiere a la sanidad espiritual. En Primera de Pedro 2:24, hoy utilizaré la Nueva Traducción Viviente y ahí leemos: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Observa cómo este otro versículo nos habla de el pecado y la justicia y no sobre enfermedades físicas. Sin embargo, te recuerdo que Él es santo, revela a cada quien y está en mi revelación y yo solo estoy compartiendo con ustedes. Por lo tanto, yo les comento que en ambos versículos el ser sanados se refiere a ser perdonados y no a ser sanados de alguna dolencia o enfermedad física. Quiero hacer un énfasis y pedir que pongas mucha atención y que observes que la Biblia no vincula específicamente la sanidad espiritual con las enfermedades físicas, ya que en la mayoría de casos las personas que han sido sanadas físicamente, en esos casos influyó mucho su fe en mi Señor Jesús, aunque esto no es una regla, ya que la voluntad de Dios sí es crucial, porque algunas oraciones de cristianos creyentes y congregantes sanan y otras veces no. Recuerda que Él da a quien Él quiere y tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Y esto lo encuentras en Romanos 9:15. Es por todo esto que mi Señor Jesús instituyó el ministerio de liberación, porque como lo digo en la mayoría de mis enseñanzas, Satanás, el diablo, toma ventaja de la ignorancia, de la confusión y de la falta de estudio bíblico, y de esta manera engaña a algunos creyentes, congregantes y cristianos con sus artimañas y maquinaciones, llevándolos a trampas espirituales en las que, con ayuda de falsos pastores y maestros, engaña hasta los escogidos de estos tiempos. Esto lo puedes leer en Mateo 24:24. Esta es la razón principal por la que en cada enseñanza te pido
te suplico que busques ser ministrado en liberación, ya que será personalmente mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre. Y entonces se te quitarán muchos bloqueos que por el momento te mantienen un poquito con dificultades de entender la palabra. Pero cuando seas ministrado, entenderás con claridad el mensaje de la palabra de Dios y serás verdaderamente libre en Cristo. Y entonces pondrás tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si tú lo crees, recuerda que esas son las señales que seguirán a los que creen. Sin embargo, cierro diciéndote que también tu enfoque cambiará y tu deseo será estar en el cielo, donde ya no habrá más enfermedades que sanar. En Apocalipsis 21:4 leemos: Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, o sea, ni enfermedad. Todas esas cosas ya no existirán más. Amén y amén. Y recuerda que todo lo que hagas glorifique a Dios Padre en Cristo Jesús. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Yo te pido, Padre, que el Espíritu Santo la revele a todo aquel que realmente busque de ti y busque entender sobre el mensaje del ministerio de liberación. Atráelos hacia ti, Padre, y que busquen ser ministrados, porque es tu Hijo quien los hace verdaderamente libres, quitándoles todo lo que no les permite entender tu palabra y buscarte de una manera de corazón. Yo te pido, Padre, que todo aquel que esté escuchando esta enseñanza sea atraído hacia ti con lazos de amor y en su momento tú los hagas verdaderamente libre. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.